Hey, buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo video de Jesús Ramírez Leo. Hoy les voy a contar una historia que es terror psicológico, un creepypasta que ustedes no se lo van a creer. Se llama El Perro Gigante. ¿Están listos para escucharla? Pues vamos a empezar. Terror psicológico. El Perro Gigante. El estado de Tennessee en los Estados Unidos figura entre el resto del país en cuanto a temas sobrenaturales. En sus rincones nunca faltan historias sobre lugares macabros, influencia de apariciones, criaturas extrañas vagando por los bosques y pantanos, fantasmas vengativos en busca de sangre y espíritus de asesinos en serie aún buscan víctimas. Un lugar sin duda muy pintoresco. Sin embargo, la historia que más destaca en su folclore es una que hace referencia a un ente paranormal diferente, algo que los habitantes locales han apodado Landog, o sea, el perro gigante, en traducción libre. En medio de las carreteras que cortan a Tennessee, flanqueando los bosques estúpidos y las regiones pantanosas, tan estertibles y densas que todavía hay algunas sin explorar, se guardan historias muy antiguas. El Landog es una de estas. El primer registro moderno de este ser se hizo en un periódico de la ciudad hace más de 160 años, concretamente en el año de 1847. El escrito daba fe de un cuerpo horriblemente mutilado que había sido encontrado en las inmediaciones de un pantano. El cadáver, encontrado en un camino por unos viajeros, había sido cortado y mordido hasta el punto de quedar casi irreconocible. Si bien las autoridades responsabilizaron a los bandidos por el horrible crimen, los testigos se empezaron a preguntar si aquello no había sido obra de Landog. Por el año 1888, en la región de Pineflans, en el condado de Sullivan, sucedió algo con las mismas características que lo de Pinkerton. Dos cuerpos pertenecientes a un hombre y a una mujer fueron localizados en las proximidades de un camino que rodeaba un pantano. Los dos parecían haber sido atacados por perros salvajes, apodados mongrels, dada la cantidad de heridas hechas con mordidas y garras que habían quedado impresas sobre los cadáveres. La prensa exigió que se tomaran acciones urgentes. Un ataque de perros salvajes no podía tener lugar en una región que se hacía llamar civilizada, mucho menos ataques con víctimas fatales. Las autoridades convocaron a cualquier interesado con delegados temporales, a cada uno de los cuales se les pagaría 15 centavos por cada perro salvaje abatido. Hay básicamente todo aquel que tenía entre manos un fusil al llamado cívico, y una gran cantidad de animales fueron muertos. Pese a la campaña, se extendió el rumor de que el responsable por las muertes no era un mongrel, mucho menos una jauría, sino un único animal, el perro gigante. Hay otros relatos parecidos que suceden hasta nuestros días, muertes inexplicables, que acaban siendo atribuidas a esta entidad sobrenatural. La leyenda sobre esta criatura se encuentra profundamente arraigada en el folclore del sur de los Estados Unidos y se extiende por varios estados, siendo más ampliamente divulgada en el Tennessee. La leyenda tuvo su origen entre los nativos americanos que habitaban mucho antes de que la llegada de los primeros colonos. Los indios Cherokee llamaron a este monstruo Olonda del Gané, que puede ser traducido como espíritu con dientes afilados. Se le consideraba una especie de monstruo que vagaba por las praderas, siguiendo el curso de los ríos, o descansando temporalmente en los pantanos. El sonido de su rugido podía ser escuchado durante la noche, un largo lamento que helaba la sangre en las venas de quien lo escuchaba. Este espíritu, según la leyenda, odiaba a muerte a los humanos, siendo una fuerza primal de venganza y salvajismo, un depredador feroz que cazaba y mataba a quien se cruzaba en su camino. Para algunos chamanes, este se simbolizaba la venganza de la naturaleza y de los animales cazados por el hombre. Al paso del tiempo, el nombre fue reconocido por los blancos
dejando de ser Olonga de Calón y pasando a ser llamado Langdag. El nombre se inculcó perfectamente en el inconsciente colectivo de los colonos y parecía adecuado a los ojos de aquellos que alegaban haber visto a la criatura y sobrevivido a la experiencia. Langdag es descrito como un animal extremadamente rápido, que saltaba grandes distancias mientras corría sobre 4 patas. Siempre que saltaba lograba caer de pie o alcanzar una presa tan velozmente que resultaba inútil intentar escapar. Cuando el monstruo elegía un objetivo, nunca lo perdía de vista, incluso si éste intentaba escapar, corriendo entre otras personas. La criatura jamás cambiaba de dirección. Las leyendas cuentan que el animal capturaba a sus presas y las torturaba con sus afiladas garras, causando dolorosas heridas, pero lo suficiente leves como para mantenerlas con vida. Luego de rasgar la carne de la víctima, el monstruo se debilita lamiendo la sangre que escurría de las heridas. A veces, el ser llegaba al punto de dejar que la presa escapara fingiendo desintereses, solamente para emprender una nueva persecución, capturarla y atormentarla una vez más. Cuando finalmente se cansaba de juguetear, Langdag simplemente mataba, generalmente con una mordida lacerante en el cuello. A diferencia de otros animales salvajes, Langdag no mataba para alimentarse o defender su territorio. Todo lo contrario, el ser sentía un placer casi humano en la caza y con la masacre de sus víctimas. Los Chunks le temían, de tal manera que evitaban ciertas partes del bosque y colocaban símbolos de protección en la corteza de los árboles a fin de mantenerlo alejado. Aquel que sufría heridas, pero lograba escapar del monstruo, era expulsado de la tribu. Pero era cuestión de tiempo, hasta que el Uncle Dagla regresara a terminar el trabajo. Los cazadores marcados por el monstruo recibían un cuchillo o una lanza y eran obligados a entrarse en el bosque, donde permanecían por 7 días. Si en ese periodo el monstruo no los atacaba, entonces podían regresar sabiendo que estaban regularmente seguros. Según la descripción tradicional, el Langdag sería un animal de grandes dimensiones, con entre 1.50 y 1.80 metros de largo, las mismas dimensiones que una pantera o puma. Su cuerpo sería musculoso y ágil, las patas traseras muy largas y la cabeza relativamente pequeña, con hocico plano y orejas levantadas. En comparación, la boca sería extremadamente grande, repleta de dientes afilados. Langdag era una mezcla de pantera y lobo, con las peores características de cada uno de estos, pero aún según la tradición, los ojos de la bestia, de un color rojo amarillento, brillaban en la oscuridad como 2 brasas incandescentes. El aliento del monstruo tendría un característico olor a azufre que podía cegar. Su pelaje era muy raro, bastante pegado al cuerpo, con una característica brillante y aceituosa, casi fluida. Los rastros que dejaban cuando eran encontrados evidenciaban una pata colosal dotada de enormes garras. Pero las historias sobre el Langdag no están limitadas a sus habilidades como depredador y asesino. Las leyendas cuentan que la criatura también tenía capacidades sobrenaturales. Esta sería capaz de asumir una forma incorpórea. Los Cheshire decían que se transformaba en humo, y de esa manera podría atravesar los árboles, la vegetación y hasta surgir directamente del suelo o el propio aire. Para otros tenía la capacidad de hacerse invisible o al menos imitarse en la naturaleza de tal forma que no podía ser visto hasta que ya era demasiado tarde. Esta horrible capacidad del perro gigante implacaba poder esclavizar a aquellos a quienes mató o de quien probó su carne y sangre. Algunas veces la víctima del perro gigante simplemente desaparecía y nada era encontrado en el lugar del ataque, más que un hedor a azufre, tierra removida y rastros de sangre. Según la leyenda, Langdag era capaz de devorar el espíritu de su presa y después de masticarlo, devolver su cuerpo hecho de pedazos. Como resultado, la víctima se levantaba y era capaz de andar nuevamente, aunque queda claro que no se trataba ya de una persona, sino de una abominación, ni viva ni muerte. En esta condición, la víctima se volvía incontrolable y peligrosa, como impulsada por una furia ciega, arrepentía como cualquiera que se cruzara en su camino, intentando morder y rasguñar.
En las descripciones del pueblo Charron, la víctima ya no era una persona, sino un esclavo de la rabia, que gradualmente se iba haciendo menos humano, hasta convertirse en una cosa perversa con ojos sangrientos, boca babeante, y que andaba sobre los 4 extremidades. Algo muy grande y terrorífico. Anda suelto.